Pues rápidamente dar la bienvenida a Ricardo Velasco. Él es analista en funciones didácticas de aquí de APM. Es un gusto tenerte, Ricardo. Siempre es muy nutritivo esto que a mí siempre me gusta mucho de conversar contigo, es que nos dejas pensando y nos haces pensar. Dejo la palabra con Liliana y te mando una disculpa que me pidió a través de mí Olga, que no pudo estar ahorita contigo, pero que te mando una disculpa y te mando un abrazo. Sí, que ya después escuchará la grabación. Liliana, te dejo la palabra a ti. Muchas gracias, Julio. Pues buenos días a todos, bienvenidos. Veo muchas caras conocidas. Qué bueno que pueden acompañarnos, más los que se vayan sumando. Para mí es un gusto presentar a Ricardo Velasco, que bueno, es más que conocido y muy querido aquí en la asociación. Y bueno, también sabemos que es de amplia trayectoria, siempre está muy productivo y mencionaré brevemente algunas cuestiones de Ricardo para quienes no lo conocen. Él es, como dijo Julio, psicoanalista con funciones didácticas de APM, pertenece a IPA y FEPAL. También está muy comprometido, es coordinador y docente de seminarios de posgrado de psicoanálisis contemporáneo en la UIC. Y bueno, él es el director de la colección de Espacio Meltzer. También sabemos que muy frecuentemente comparte en espacios como estos, en congresos. Es autor de 2 libros, mencionaré Senderos del Inconsciente y el más reciente que tuvimos el gusto de presentar el año pasado, El Encuentro Psicoanalítico como Experiencia Estética. ¿Sí? Entonces, bueno, como verán, Ricardo es una persona muy activa, muy creativa y apasionada del psicoanálisis. El día de hoy nos va a hablar sobre pensar lo negativo desde Bion. ¿Sí? Bion, ese gran personaje, ese gran experto en los vacíos y en las ausencias presentes. Antes de darle ya finalmente la palabra, les recuerdo que bueno, el chat, al final daremos un espacio de algunos minutos para poder conversar, para escuchar las preguntas y comentarios y pueden irlas transmitiendo en el chat. ¿Sí? Te dejo la palabra y bienvenido, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Liliana, qué gusto. Gracias, Julio, a la APM, mi casa de formación. Siempre para mí es muy grato y muy importante poder ofrecer algo de mis pensamientos, de mi trabajo a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Muchas gracias a los asistentes, veo también muchas caras conocidas. Y bueno, la idea de esta charla que hoy voy a presentar acá es a partir de mi lectura más reciente, que he estado pues estudiando con mayor profundidad tanto a Bion como a Green, y empecé a ver que hay ciertos puentes entre los dos autores que son muy importantes plantear, entender, y que pues da para pensar mucho sobre la clínica contemporánea, ¿no? Si bien es cierto que hablaré de algunos otros autores más, como Meltzer, por ejemplo, que también es uno de mis autores de referencia, prácticamente la charla está fundamentada en la teoría bioniana y en algunos artículos de Green, particularmente sus últimos escritos, donde él empezaba a discutir con más profundidad la teoría de Bion. Entonces, vamos a empezar por, tengo tres citas breves para abrir boca y empezar a pensar juntos la idea de lo negativo y de qué hablamos cuando hablamos de lo negativo, evidentemente desde la teoría bioniana particularmente. El primero que voy a leer es un pequeño fragmento de poema de T.S. Eliot en su famoso poemario Cuatro Cuartetos, donde dice esto: le dije a mi alma, quédate quieta y espera sin expectativas, pues tenerlas supondría esperar erradamente. Esperar sin amor, pues sería amor a cosa equivocada. Hay todavía fe, pero la fe y el amor y la esperanza consisten en esperar. Esperar
sin pensar, pues no estás aún preparada para el pensamiento. La oscuridad será así la luz y quietud la danza. La oscuridad será así la luz y quietud la danza. Bueno, este es T.S. Eliot en sus 4 cuartetos. Poco para abrir boca sobre el tema de la oscuridad, de la que vamos a hablar hoy bastante. Segunda cita para abrir boca, este es de Andre Green, en su libro Pensar el psicoanálisis, su penúltimo, en la página 53, nos dice esto: Bion estaba obsesionado con la inmensidad de la oscuridad, comparada con el destello rápido de una iluminación fugaz. Bion estaba obsesionado con la inmensidad de la oscuridad y no tanto con el destello rápido de una iluminación fugaz. ¿Sí? Las 3 citas que he seleccionado, como se pueden dar cuenta, ahora voy por la tercera, tienen que ver con la fascinación de Bion por la oscuridad. Ahora veamos esta última de Bion también. Esta sí es de Bion. Este es Bion en sus seminarios en Brasil. Y dice lo siguiente: contemplamos algo que somos nosotros mismos. En una carta a Lua Andrea Salomé, Freud dijo que para investigar algo le resultaba beneficioso cegarse artificialmente. En el libro tercero del Paraíso Perdido de Milton, dice Milton: salve luz bendita, hija primogénita del cielo, o del eterno rayo coeterno, puedo nombrarte sin culpa. Si Dios es luz y solo en luz nunca aproximada mora desde la eternidad, mora entonces en ti, brillante efulgencia del brillante esencia no creada. Conquistad el vacío y el infinito sin forma. Esta es la cita de Milton. Parece, dice Bion, no quedar dudas, y por cierto Milton no las tenía, de que era ciego. Quizás un oculista actual podría descubrir la causa de la ceguera de Milton. No podemos asegurar si se cegó artificialmente o si inconscientemente comprendió que no podía investigar esas cosas invisibles para el hombre mientras lo enceguecería la luz brillante de los hechos. No es posible psicoanalizar a Milton, pero es llamativo que haya sido capaz de beneficiarse con la experiencia de ser ciego, del mismo modo que Freud encontró beneficioso cegarse artificialmente. Bien, este es Bion en sus seminarios brasileños. Pensemos pues lo negativo desde Bion. Ya pasadas estas citas, voy a hablar de 3 o 4 aspectos, si me da tiempo, de lo negativo en Bion. Primero voy a hablar de lo no pensado. Después voy a hablar de la capacidad negativa, que es un concepto de Bion. Después voy a hablar de más K y menos K. Y si da tiempo, hablaré de la inversión de la función alfa, es decir, de la función alfa en negativo. Este es el menú bioniano que propongo para hablar del tema de lo negativo desde Bion. Lo no pensado, la capacidad negativa, más K y menos K, inversión de la función alfa o la función alfa en negativo. Y también voy a hablar de otro concepto, o juego de palabras más bien que concepto, que tiene que ver con la nada y la no cosa, que es una distinción que hace Bion en otro de sus seminarios. ¿Okay?
Entonces, esto es lo que pretendo abarcar en la siguiente hora y ya después dar tiempo a que ustedes puedan participar con sus comentarios, dudas, inquietudes, etc. Empecemos por lo no pensado. Bion es un autor que podríamos decir que se circunscribe en el pensamiento de un psicoanálisis embrionario. Bion decía que la mente siempre está por nacer y que nunca acaba de nacer totalmente. De algún modo, él piensa que el origen de la vida mental es siempre. Siempre somos seres nacientes y siempre estamos en condiciones de que algo nuestro, es decir, una función mental, pueda devenir, pueda nacer. Somos potencialmente nacientes y las funciones mentales son infinitas. Entonces, para Bion hay un estadio de los pensamientos que él va a llamar lo protomental, ¿sí? Que son pensamientos, llamémosle en el espacio mental, en busca de un pensador que los piense. ¿Ok? Es decir, Bion tiene esta fórmula tanto apasionante, extraña, que dice que primero están los pensamientos y luego está el pensador que los piensa. Y no al revés, que es el pensador el que formula pensamientos. En el universo bioniano, un poco como el universo platónico también, los pensamientos están a la espera de ser pensados. Por ejemplo, él decía que el psicoanálisis ya estaba ahí a nivel de protopensamiento grupal y tuvo que venir una mente genial, que es Freud, que pensara el psicoanálisis. Digamos, Freud dio a luz al psicoanálisis que ya estaba ahí, pero no había una mente genial que pudiera contener esa idea. En el universo bioniano hay infinidad de ideas que no han sido pensadas todavía. Estos están en un estado negativo que podemos llamarles los pensamientos no pensados o en busca de pensador. ¿Sí? Esto es como muy importante porque Bion por eso menciona que el analista en sesión debe de ponerse o tratar de ponerse en una actitud mental de tal forma que el paciente siempre sea el paciente de la primera vez, como si cada sesión fuera una nueva sesión. Cada sesión es un pensamiento en busca de un pensador. ¿Sí? Acá voy a citar otra vez a Bion, en Brasil, a propósito de los pensamientos en busca de un pensador, ¿sí? Que él también va a llamar los bebés no nacidos. Es decir, que Bion decía que el analista es una partera mental que da a luz a los pensamientos no nacidos del paciente. De ahí la metáfora del bebé no nacido. ¿Sí? Dice Bion, y lo leo, el poeta Bridges dice en su testamento de belleza que la sabiduría consiste en administrar con maestría lo imprevisto. Lo imprevisto es, según mi experiencia analítica, un ejemplo de bebé no nacido. En el análisis, los bebés no nacidos son las ideas que aún no se han manifestado, pero que pueden hacerlo en cualquier momento. Puede tratarse de ideas buenas o malas. Al igual que el bebé puede llegar a ser un buen bebé o un mal bebé.
el analizado debe adquirir la capacidad de tolerar los bebés no nacidos, estos que no nacieron todavía, pero pueden nacer en cualquier momento. Si tenemos respeto por las personas, debemos considerar que todo paciente es potencialmente un bebé no nacido. Cualquier idea es una idea no nacida si hasta el momento nadie la ha pensado. ¿Ok? Este es Bion en los seminarios brasileños. Entonces, por eso se dice que Bion tiene esta como forma de ver las cosas de la mente como un embrión siempre naciente o potencialmente naciente. Bion construye entonces una metapsicología de lo no acontecido aún. O sea, gran parte de la teoría bioniana no está centrada en lo que le pasó a un paciente, sino en lo que aún no le ha pasado y puede llegar a ser. Su temporalidad teórica y técnica está puesta en el futuro y no tanto en el pasado. Esto es muy propio de la metapsicología bioniana y quizá el único autor que pone las cosas de este modo, ¿sí? Una metapsicología, repito, de lo no acaecido aún. Esto es muy importante. ¿Ok? Bueno, aquí abro un paréntesis greeniano. Me voy a permitir otra vez traer a André Green porque les comento que ando puenteando este par de autores y en un libro, el que ya cité, Pensar el psicoanálisis, con Bion, el capítulo 1 es Pensar el psicoanálisis con Bion. Hay una parte muy interesante de Green donde él dice que hay dos Bion, o al menos podemos encontrar dos momentos en la teoría bioniana que hay que, digamos, aprender a apreciar y a distinguir, digamos, porque así como Freud en el año 20 dio un giro que se conoce como el giro de los años 20, donde crea la segunda teoría pulsional y tópica, etc. En Bion también hay un giro, solo que este es en el año 70, con su libro Atención e Interpretación. Entonces voy a explicar brevemente los dos Bions, así como las dos Fridas, ¿no? Hay dos Bions. El primer Bion, que es del año 60, que se debe fundamentalmente a su trilogía Aprendiendo de la experiencia, Elementos del psicoanálisis y transformaciones. Esta es una lectura de Green, lo que estoy explicando ahora. El primer Bion es un Bion que está más cercano a la ciencia, al pensamiento occidental, a la búsqueda del conocimiento, que él va a llamar K. Más adelante voy a hablar de K y menos K. Digamos, es un Bion que lo que está puliendo o lo que está intentando construir con su teoría, ¿sí?, es ordenar las cosas, quiero decir, ordenar las ideas muy cercano, o su aspiración es al modo de el químico o el matemático. Es un Bion químico y matemático. Este es el primer Bion cuyo, digamos, mayor logro o resultado, vamos a decir, es su famosa tabla, que es un instrumento que él diseña a modo de tabla periódica de los elementos psicoanalíticos, en donde él decía que todo lo que pasa en una sesión analítica
puede caer en algún casillero de esa tabla que él diseña. O sea, así de, digamos, meticuloso, de riguroso, era entonces su metodología. Él estaba preocupado por crear un continente suficientemente sólido, suficientemente robusto, en donde se pudieran contener todas las teorías psicoanalíticas. Esa era su aspiración, digamos. Este es el Bion científico, así llamado por Green. También el Bion, podemos decir, occidental, el Bion del orden. Ahora, en el año 70 da un giro, y este giro, que tiene que ver en parte porque él migra de Inglaterra, cambia migra hacia Estados Unidos, y digamos, ya se sacude cualquier estigma de ser un post-kleiniano y empieza a ser Bion propiamente. Y además este Bion como que recupera sus raíces hinduistas, porque Bion nace en la India y se cría con una nana hindú, y esto definitivamente pegó en su cosmovisión de mundo. Entonces, el Bion del año 70 escribe un libro, quizá el más genial de los libros, que es Atención e Interpretación. En este libro, Bion se vuelve un místico y aparece un otro Bion que podemos llamar ya no el Bion de la ciencia, sino el Bion de la ficción, el Bion oriental, místico, en donde va a destruir la tabla, ya no aspira a contener las cosas del inconsciente o a conocer las cosas del inconsciente, ¿sí? Sino que a lo que va a aspirar ahora es a que lo inconsciente lo avasalle a él. Es decir, es cuando crea su famoso concepto de O que tiene que ver con el devenir a partir de la experiencia analítica. Devenir no es lo mismo que conocer, ¿sí? Va a cambiar la fórmula de conocer a devenir. De, digamos, ir por algo, que ese sería ir por el conocimiento, a dejarse transformar por algo de lo que no tienes control, que eso ya es otra forma de ver las cosas. Entonces, Bion da un salto en el año 70. Finalmente, como bien dice Green, no podemos decir que una cosa excluya a la otra, y de alguna forma los dos Bions van a permanecer siempre en constante oscilación, que es la famosa oscilación K-O del analista. El analista tiene momentos K, que son momentos de comprender una sesión por medio de la razón y el entendimiento, pero hay momentos O, que es donde no sabe lo que está pasando, pero está tocado por la experiencia analítica y se está transformando por ella a nivel inconsciente. Las dos cosas son válidas, aunque quizá el último Bion, el de los 70s, es quizá el que causa más fascinación, ¿sí? Liliana, estoy viendo aquí que hay algunas personas en sala de espera, no sé eso a quién le corresponde. No sé si Javier nos puede apoyar dando los accesos, por favor. ¿Qué tal, Liliana? Solamente estoy dando accesos a personas que aparecen con nombres completos. Claro, Personas que no tengan nombres bien establecidos, no les voy a dar acceso en esta ocasión. sí, está bien, gracias. Javier. Perfecto. Sí, no vaya a ser la de malas, ¿no? Por ahí se meta un objeto bizarro. Bueno, hasta ahí el paréntesis greeniano de los dos Bions.
¿Por qué lo traigo? Porque al final de cuentas Bion siempre está jugando entre figura y fondo. Siempre hay algo que se muestra y siempre hay algo que no se muestra. Es decir, por ejemplo, Bion dice, si estás trabajando la parte psicótica del paciente, muéstrale la parte no psicótica. Si estás trabajando la individualidad, muéstrale la grupalidad. ¿Mm? Todo el tiempo en Bion es un juego de figura-fondo que hay que ir alternando, y lo que está en el fondo podemos decir que está en negativo, y sin embargo está siendo un juego muy importante. Por ejemplo, el encuadre, cuando está en funciones, está en negativo. ¿Sí? El encuadre, por eso le llamaba Blecher el no proceso, que permite el proceso. Esa es otra fórmula negativa también, el no proceso, ¿no? Bueno, siempre hay este juego bioniano, continente, contenido, visión binocular, lo que se ve y lo que no se ve, pero todo en la totalidad está siendo parte de la experiencia analítica. Tercer punto, o segundo punto, según se vea, es la capacidad negativa. En inglés, negative capability, que es para Bion un concepto ya del segundo Bion, del Bion de los 70. Digamos que el Bion primero, el Bion químico, pues se nutrió, y él cita, por ejemplo, a matemáticos, ¿sí? Cita, por ejemplo, Poincaré, que es un matemático, cita la tabla periódica de los elementos psicoanalíticos, está basada en la tabla periódica de química, ¿no? De Mendeleev. Entonces, en el año 70 es como que Bion cambia de biblioteca, deja a sus queridos autores matemáticos, químicos, y se lanza a los poetas, y se lanza a los místicos, y se lanza a la filosofía, y desde ahí ahora empieza a puentear con el psicoanálisis. Y entonces, en su vasta lectura que tiene de los escritores y los poetas, encuentra en el poeta Keats, ¿sí? Este poeta tan importante, John Keats, encuentra en una carta que Keats le escribe a sus hermanos, que ahora mismo voy a leer la carta, el fragmento que a Bion le fascinó, donde aparece este término capacidad negativa. Negative capability en inglés. Y este es Keats, dice, tuve una disquisición con Dilke. Dilke, su amigo. Insisto, es Keats, el poeta, escribiéndole a sus hermanos. Tuve una disquisición con Dilke sobre varios temas. Muchas cosas se ensamblaron en mi mente. Y de pronto me sobrecogió esta cualidad que integra plenamente a un hombre. Esa cualidad que Shakespeare poseía tan grandemente. Quiero decir, capacidad negativa. ¿Okay? Aquí está el término. O sea, no es un término del psicoanálisis, aunque él lo va a llevar al psicoanálisis, sino que es un término que, a decir de Keats, Shakespeare utilizó en algún momento. Esa cualidad que Shakespeare poseía tan grandemente. Quiero decir, la capacidad negativa. O sea, cuando un hombre es capaz de ser en la incertidumbre, los misterios, las dudas, sin ninguna irritada búsqueda tras los hechos y las razones. Entonces, ¿qué es la capacidad negativa? Es la capacidad de ser en la incertidumbre, los misterios, las dudas, sin ninguna irritada búsqueda tras los hechos y las razones.
Esta capacidad negativa, citada por Keats, a su vez citada por Shakespeare, es para Bion una máxima que ya no va a soltar más, como una, digamos, una técnica básica de todo psicoanalista. Más que técnica, yo diría una invitación a un estado de ser en sesión, como dicen los Botella. Es un estado en sesión, es un estado mental al que Bion invita, que tiene que ver con la capacidad negativa, que es tolerar la incertidumbre y no tener ninguna prisa por conocer algo. ¿Sí? De ahí Bion va a sacar luego su máxima tan famosa de estar sin memoria, sin deseo y sin comprensión, que esta es una muy conocida frase bioniana, quizá la más célebre de todas, ¿sí? Pero que tiene o está derivada de esta lectura que hace de Keats y de Shakespeare sobre la capacidad negativa. Como vamos viendo entonces, hasta ahora lo que he dicho de lo negativo en Bion es, lo negativo aquí es estructurante, ¿sí? No estamos hablando hasta ahora de nada patológico. Lo negativo, al contrario, cegarse artificialmente, la capacidad negativa, el estar en la incertidumbre, el estar en la oscuridad de los hechos, es para Bion un estado básico del analista para poder trabajar. Hasta ahora aquí sería como lo positivo de lo negativo, como dice André Green también en su texto, ¿no? Sin memoria, sin deseo y sin comprensión son frases también en negativo. No memorizar, no desear y no comprender. No voy a detenerme mucho en esta frase tan a veces malentendida o leída a la ligera, porque Bion en ningún momento está diciendo que no importa historizar al paciente ni desear que esté mejor. Esto es algo natural que todo analista desea que su paciente sufra menos, por ejemplo, ¿no? Pero lo que Bion, y si ustedes van al texto original de Sin Memoria, Sin Deseo, que se llama Notas sobre la memoria y el deseo, para quien quiera buscarlo, que fue una conferencia que dio en un congreso y luego varios colegas de distintos lugares del mundo le contestan a él y se hace un debate interesante. Bueno, Bion deja claro, tanto en el texto, que no son más de 3 cuartillas, como en la respuesta a los colegas, que él está diciendo que lo que el analista no debe hacer es estar conscientemente buscando algo. Conscientemente buscando algo. Porque dice que el analista o las resistencias del analista se llaman memoria, deseo y comprensión. Por ejemplo, si un analista ya sabe lo que va a pasar en una sesión, esa es una resistencia del analista. Si un analista en una sesión ya tiene preparado, por así decirlo, un programa de investigar algo del pasado de su paciente, esa es una resistencia del analista. ¿Me explico? Entonces, él no está diciendo que no es válido que surja algo del pasado o del presente, pero que surja desde el inconsciente, no desde un lugar consciente propositivo, previamente diseñado para esa sesión. ¿Sí? Vaya, lo que Bion combate es el analista que llega a una sesión suficientemente saturado de posibles intervenciones conscientes
de modo que ya no va a encontrar al paciente que vino hoy, porque él ya tiene preconcebido el paciente que va a llegar. Y entonces se está resistiendo a la experiencia presente de cada sesión. Esa es la visión bioniana, básicamente, ¿no? No es que no le importe la infancia, no es que no le importe el pasado a su paciente. Lo que está proponiendo es, este texto es un texto técnico, no es un texto metapsicológico sobre la temporalidad. Es un texto técnico de mantener una actitud de no saturación y de trabajar fundamentalmente desde el inconsciente. Esta es la propuesta bioniana, ¿no? Bueno, bien. Siguiente punto, más K y menos K. Bueno, saben que Bion trajo a la metapsicología la idea de que el paciente no solo va a análisis a amar o a odiar, siguiendo la nomenclatura freudiana y kleiniana eros thanatos, sino que también va a conocer y a ser conocido. Entonces, él le da como estatuto prácticamente pulsional a la búsqueda de conocimiento. De hecho, algunos autores hablan de la pulsión K, que es un derivado de la pulsión epistemofílica de Melanie Klein, ¿sí? Que es que un paciente va a análisis a ser conocido y a conocer, a conocerse. ¿Ok? Para eso tiene que haber una disposición. K y menos K son vínculos, son formas de vincularte. Bion habla más de vínculo y no tanto de relación. Eso es importante. Él habla de vincularidad y de ligadura y vínculo, ¿no? Entonces, llamémosle acá la disposición a conocer. Quien está en vínculo K, esto va para la pareja analítica o para cualquier tipo de pareja, quien está en vínculo K tiene la disposición de conocer. Por lo tanto, está en un lugar de sana ignorancia, de humildad, ¿sí? Y está abierto o abierta al aprendizaje y al conocimiento. Esto es importante porque normalmente acá se le liga con pues sí, como con saber las cosas, pero más bien es estar dispuesto a conocer cosas en el entendido de que no las sabes. O sea, nadie sabe del todo algo. Y mantener esta posición K es muy importante para el analista. El analista no es el que sabe, sino es el que muestra o tolera el no saber. Esta es una posición de humildad. Este es K. Y menos K, o sea, menos knowledge, es la resistencia a conocer, es la arrogancia y es el ponerte en un lugar peligroso de certezas. La certeza, el lugar de certeza para Bion es el lugar de la patología, ¿no? Porque es el que no quiere pensar y es el que tiene la mente saturada y es un omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. Esto lo estudia en Volviendo a Pensar, en ese libro, en esos ensayos. Sobre todo, les recomiendo el ensayo sobre la arrogancia. Entonces, más K, otra vez, tiene que ver con la disposición a conocer, la apertura a conocer, y menos K con la resistencia a conocer o la arrogancia, ¿sí? Les leo aquí un pasaje a propósito de esto. Este es Bion en Buenos Aires, en su conferencia en Buenos Aires, recientemente publicada. Dice así Bion:
la duda filosófica es algo que todos conocen y a lo que no atribuyen gran importancia. Pero los psicoanalistas usan la duda como uno de sus principales instrumentos. Es decir, que lo verdaderamente importante es dudar de todo lo que se dice en la sesión. El fracaso se produce, usando la frase de Keats, debido a la búsqueda irritable de certeza. Otra vez Keats citado por Bion. Cuanto más cansado se siente uno, más se lanza a la irritable búsqueda de la certeza. Y es ahí donde las teorías se convierten en una molestia. ¿Sí? Es decir, cuando estamos cansados como analistas, es cuando nos ponemos a buscar certezas. Y es cuando tomamos las teorías como defensas de la experiencia analítica. Por eso pienso, dice Bion, que el día en que lleguen a tener confianza en la teoría, sería ciertamente un día muy negro. Y esto se aplica también al psicoanálisis. Dice Bion, este es Bion en su máxima expresión, digamos. Los psicoanalistas no deberían creer en el psicoanálisis. Eso sería aspirar a un lujo que ni siquiera Freud alcanzó. Uno debe mantenerse en un estado tal en el que pueda tolerar misterios, verdades a medias, dudas e incertidumbres. Imagínense nada más, Bion cómo se las gasta diciendo los psicoanalistas no deberían creer en el psicoanálisis, es un lujo que ni siquiera Freud alcanzó, ¿no? Bueno, este es Bion en su máxima expresión. Más adelante, un poquito más adelante, dice, es muy útil tener conocimiento sobre psicoanálisis, pero lo esencial es precaverse contra los momentos en que uno deja de ser psicoanalista y se transforma en alguien que tiene conocimiento sobre psicoanálisis. ¿Sí? Esto es muy fuerte lo que dice acá. ¿Sí? Hay que precaverse de no transformarse en alguien que sabe psicoanálisis y por saber psicoanálisis deja de ser psicoanalista. Ambas cosas son inseparables, pero el conocimiento mismo deja de ser conocimiento y se puede convertir en defensa. Por lo que creo que ustedes pueden sentir que hay ocasiones en que en su propio trabajo que tienen conocimiento sobre psicoanálisis, pero que no pudieron hacer psicoanálisis. ¿Ok? Bueno, frases fuertes de Bion, pero me parece pertinentes e importantes para nuestra práctica. Veo que el tiempo corre y se pasa rápido. Liliana, nada más voy a entonces a hablar tantito de nothing y nothing, no cosa y nada, y creo que con eso podemos abrir la discusión. Perfecto, sí, sirve que van colocando sus preguntas, comentarios en el chat. De igual forma, si pueden ser de viva voz, pues adelante. Eso. Estamos en la recta final. Estamos en la recta final. Que vaya, yo no tengo inconveniente por quedarme un ratito más, ¿eh? O sea que por ahí nos pasamos unos minutos y no pasa nada. Bueno, a ver, hay una idea interesante en Bion, que es un juego de palabras que solo permite el inglés, que es nothing y no thing. Es decir, diferenciar no cosa, que es no-thing, de nada, que es nothing. Esto lo estudia ya en sus últimos textos. ¿Por qué estudia esto Bion? ¿Por qué le interesa la nada? ¿O por qué le interesa la no cosa?
Bion fue alguien que realmente se preocupó por entender qué es la angustia psicótica, ¿sí? Y por tratar de ponerle imagen, palabra y ficción incluso a qué es tocar la angustia psicótica. A la angustia psicótica él le llamó el terror sin nombre, que es otra fórmula en negativo, es decir, terror no nombrado, nameless en inglés, nameless dread, sin nombre, no nombrado, que es para él la máxima agonía que puede tener un ser humano sufriente. El terror sin nombre tiene varias versiones bionianas. Una es un bebé se está muriendo o un bebé siente que se está muriendo y no llega una madre que calma, sino que llega una madre que se angustia con la angustia del bebé y esto termina pues peor porque termina en una sensación de aniquilamiento, una sensación de muerte, muy parecido a lo kleiniano. Este es un bion muy cercano a Klein. La segunda imagen que nos trae Bion, como el terror sin nombre, es perder las coordenadas temporoespaciales, ¿sí? Es decir, es un sujeto lanzado al vacío sin ningún tipo de temporalidad ni espacialidad, como esta escena en la película de Cuarón donde lanzan al astronauta y simplemente está despedido en un cosmos infinito, en una caída que nunca termina y donde no hay ningún tipo de referencia o coordenada. Ese es el terror sin nombre bioniano, ¿sí? Eso es casi impensable y sin embargo Bion lo trata de pensar. Y entonces trae esta diferencia entre la no cosa y la nada. La no cosa, o sea, en inglés no-thing, tiene que ver con la pérdida o con la ausencia. Es decir, que es lo que sentimos en los duelos, ¿sí? En los duelos, la pérdida del objeto genera una sombra durante un tiempo, que es lo que describe Freud en Duelo y Melancolía. La sombra del objeto nos recuerda que algo se ha ido, que algo está ausentado, que hay una no cosa. Y en tanto el trabajo de duelo no termina, hay esta sensación, digamos, de agujero psíquico propio de los duelos y perpetuamente en la melancolía. ¿Ok? Pero al fin de cuentas, la no cosa, que tiene que ver con la melancolía o con las depresiones, tiene que ver con la pérdida de algo que sí estuvo, pero que se perdió. La nada, en cambio, la nothing, es más siniestra. Esta no tiene que ver con la melancolía, esta tiene que ver con la psicosis blanca, en donde algo que debió haber estado nunca estuvo. Entonces, esto genera una situación mucho más perturbadora, ¿sí? Porque no es la pérdida de algo que sí estuvo y luego se fue, sino que es algo que nunca estuvo ahí y debió haber estado. Es decir, es un blanco, ya no es la sombra del objeto, es lo blanco del no objeto, que esto es aún más traumático, ¿sí? Esto lo estudió Bion cuando estudió los estados mentales más perturbados y él fue entendiendo que tiene que ver con situaciones de nada o de no acontecimiento. Es decir, aquí no hay nadie. En la no cosa hubo alguien y se fue, y en la nada no hay nadie. Entonces, nada, nadie, blanco, vacío, sin espacio, sin tiempo, es algo que va a pensar Bion para tratar de nombrar lo innombrable,
que es la agonía más primitiva, ¿no? Porque para Bion sabemos que cualquier cosa de lo mental siempre se necesita otra mente para pensar lo más perturbador de la vida, ¿no? Entonces su diseño metapsicológico siempre es continente-contenido. Continente-contenido. Y en el caso de la nada, no hay ese continente que contenga. Y entonces el contenido está simplemente lanzado al vacío eterno, ¿no? Al vacío sin forma, como leímos en Milton. Entonces, esta es otra más de las fórmulas de lo negativo en Bion, ¿ok? Yo creo que con eso es suficiente. Ya hablamos de lo no pensado, capacidad negativa, más K menos K, nothing y nothing. Y bueno, vamos a ver qué podemos discutir juntos y agradecerles pues la atención, porque sé que son temas complicados, difíciles, pero bueno, espero que haya podido comunicar claras las ideas. Adelante, Liliana. Gracias, Ricardo. Sí, son temas densos, pero me parece que haces un recorrido que nos va dejando claros y nos deja como esa posibilidad o esa idea en germen o embrionaria para poder desarrollar. Me gustaría comentar que preferimos que se levante la mano para activar los micrófonos y escucharlos, sus comentarios, preguntas. Y en lo que se van animando, yo nada más quiero compartir algo que me dejaste pensando mucho. Y bueno, Bion también como con toda esta parte sí dura y matemática, pero también como lírica, ¿no? Poética. En estos días estuve leyendo a Kawabata, País de Nieve, y me encontré con un fragmento que me hizo mucho sentido con esto que tú iniciaste, incluso en las frases y este recorrido que haces, que de hecho tiene que ver con la recepción como en el 68, creo, del Premio Nobel de Kawabata, y él decía, se dice que mis obras expresan constantemente el vacío, ¿no? Entonces un poco en el discurso que él da ahí en el Premio Nobel, lo voy a leer tal cual, para no dejar fuera. Dice, la verdad está en la exclusión de las palabras, se encuentra fuera de las palabras, ¿no? Y explicará Kawabata ante una audiencia que me imagino semeja mucho a las audiencias con las que estuvo Bion también en algún momento, ¿no? Que fue quizás criticado, ¿no? Atacó duramente al establishment, ¿no? Pero eso me recordó mucho, ¿no? La verdad está en la exclusión de las palabras, ¿no? Creo que está como para pensarse esa frase y me encantó. ¿Sí? Uh-huh. Está silenciado. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. Todavía no. No tenemos manos levantadas todavía. Marco. Marco Corona. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes silenciado tu micrófono. Es un gusto escucharte, Ricardo. Un placer y mi admiración, como siempre. Yo lo que te querría señalar es algo muy sencillo, pero que me pareció muy interesante. Bion y Winnicott nacen con un año de diferencia. Los dos pertenecen a la británica y en alguna forma a lo que fue el tercer grupo. Yo encuentro muchas semejanzas en la obra de Winnicott y lo que acabas ahorita de estar expresando de Bion. Con Green es más fácil entenderlo porque Green fue alumno directo de Winnicott e incluso en el último de sus recorridos que nos platicaba James Anthony, que fue en Francia, después se fue a Nueva York y de ahí se fue a Inglaterra para morir. Hablo de Winnicott, ¿verdad? Entonces, la influencia es muy clara, muy precisa, pero digamos, tan solo recuerdo esta situación donde decía él, desprecio al analista que cree saber todo. Y ahorita que hablabas tú de ese factor de arrogancia, esa cerrazón del analista que ya tiene preparado, así como el paciente, vamos a señalar que aún no entra al proceso y que ya tiene preparadas las sesiones, lo que va a decir, que apunta sueños y, en fin, finalmente no está en el proceso, ¿verdad? Me recordaba esto. Entonces,
Mi pregunta es, ¿qué influencias crees tú que tuvieron recíproca uno y otro? Si es que existe alguna documentación en ello o algún conocimiento de ese intercambio entre ambos, que pues, ambos son geniales, ¿no? Es todo. Gracias. Gracias a ti, Marco. Sí, sin duda, Winnicott y Bion tienen un montón de cosas en común. Ciertamente son bastante contemporáneos en cuanto a edad, pero lamentablemente no tanto en cuanto a cursar la formación al mismo tiempo. El problema es que Bion entró a la británica ya bastante mayorcito, digamos, de modo que ya no pudieron ser tan colegas como hubiésemos deseado, ¿no? Sí hay, incluso en las cartas de Winnicott, en su libro El gesto espontáneo, ¿sabes? Son las cartas de Winnicott. Hay al menos 3 cartas que le escribe a Bion, en donde denota una gran admiración que tiene Winnicott con Bion, hacia Bion, y donde prácticamente le está diciendo que una vez que él y Melanie Klein dejen el poder o dejen de ser los líderes intelectuales de la británica, seguramente él va a tomar ese lugar de liderazgo. Entonces, había mucha admiración de Winnicott a Bion, aunque ciertamente tratándolo como un alumno, digamos, como alguien que, aunque eran contemporáneos en edad, ya dije, venía detrás de él, ¿no? Porque pues Winnicott se forma mucho antes. En cambio, no he encontrado tantas citas de Bion a Winnicott o alguna carta, pero también es porque Bion casi no cita a nadie, él no gusta de citar. Si acaso tiene alguna cita de Freud y de Klein y se acabó, no cita muchos más. Pero sí hay muchos puentes que podemos pensar entre estos dos autores. Me acordé del texto de Ogden, donde él habla de las diferencias y semejanzas, por ejemplo, entre el holding winnicottiano y el continente bioniano, ¿no? Él hace esta, digamos, semejanza y diferencia entre estos dos conceptos primos hermanos, ¿no? El holding y el containment, que tienen sus semejanzas, pero también tienen sus diferencias. Pero sin duda son autores, y yo agregaría a Meltzer como un tercero, que pueden hacerse perfectamente entre los tres una metapsicología muy sólida, ¿no? Quizá de lo más brillante que ha dado el pensamiento británico después de Melanie Klein, ¿sí? Muchas gracias, Marco. Y también un gusto verte y escucharte. Gracias, Ricardo. Sí. Uh-huh. Sí, Nayeli también tiene la mano levantada y el chat no está activo ahorita, les pedimos que levanten la mano y les damos la palabra para que puedan expresar sus comentarios. Adelante, Nayeli. Gracias. Bueno, quería preguntar como para retomar un poquito esa información de lo último que usted estaba mencionando relacionado a lo no cosa y la nada, que decía que se necesitaba un otro para poder observar, y era ahí la parte donde yo ya no entendí si se observaba la nada o se observaba la no cosa. O sea, uno como psicoanalista, ¿qué es lo que observaba? Bueno, quizá no me supe explicar bien, pero más bien yo lo que quiero decir es que el paciente, digamos, estamos hablando en este esquema de nada y no cosa, estamos hablando de 2 tipos de paciente, ¿no? Al de la no cosa, llamémosle el melancólico, que ha perdido algo y que esté en este estado de sombra de objeto. Y tenemos el otro tipo de paciente que ni siquiera sabe que ha perdido algo, puesto que nunca lo tuvo. Y este es el paciente de la psicosis blanca. Entonces, de entrada, como ampliar el espectro de la psicopatología a partir de estos cuadros que Green y Bion y Winnicott
van a ir proponiendo como lo pseudo normal, que en realidad es bastante más grave, incluso que un cuadro florido, manifiestamente sintomático, como puede ser una melancolía o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, la nada, que es el segundo tipo de paciente, que es el que me interesa explicar más, es un paciente asintomático, en ese sentido, nada, no le pasa nada, pero a la vez es el más grave de todos, porque cursa, ¿no? Su vacío mental cursa sin síntoma. Entonces es un grito que no se escucha, es un cuerpo que no da síntomas, es un acto en forma pura, ¿no? A este segundo paciente es al que hay que acompañar más, es al que hay que hacerle entender que a diferencia de lo que él piensa, no está solo y hay que ofrecerle sobre todo un trabajo de vincularidad. ¿Mm? Hay que sobre todo, que esta es la única forma de paliar el terror sin nombre, que es el estar solo en un espacio infinito sin forma, es hacerle sentir a ese paciente que ahí estás con él, aunque aparentemente no le pasa nada o aunque aparentemente no tiene nada grave, ¿no? Entonces creo que eso es lo que podría contestar con este cuadrito de la diferencia entre nada y no cosa. No es más que una diferenciación de un tipo de paciente más blanco y otro tipo de paciente más bien depresivo o melancólico. Gracias, Ricardo. Sí, que también me recuerda mucho a estos abortos psíquicos o mentales de los que hablaba Lutemberg, ¿no? Otro puente también hay muy interesante. Ahora, Mario Estrada, por favor. También tiene levantada la mano. Creo que es el micrófono, Mario, no te escuchamos. Soy Mario Estrada, mucho gusto con muchos que no conozco. Estoy acá en Monterrey. Yo me analicé allá por los años 70 con mi psicoanalista didáctico y le agradezco mucho a Ricardo que de una manera muy didáctica nos dio un recorrido, un ABC muy lúcido sobre Bion. Y me hizo recordar algo que mi psicoanalista decía, que me decía, al paciente no le crea la mitad y dude de la otra mitad siempre. O sea que eso era verdaderamente trabajar en la incertidumbre, ¿verdad? Y yo lo veía pues como algo muy socrático, ¿no? El yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y pues no quería preguntar nada, solamente sacar de mi alma estos recuerdos. Gracias, muy amables. Hombre, muchas gracias. Mucho gusto, sí. Gracias. Mucho gusto, Mario. Gracias, Ricardo, muy amable. Gracias por compartirlo, gracias. Gracias. Tenemos también aquí, ya hay varios que están animando a compartir. Está Miguel Maldonado. Si alguien más quiere, tenemos algunos minutos, terminamos a la 1, ¿ok? Adelante, Bueno, Miguel. Mis saludos desde Lima, Perú. Ah, qué gusto. Y de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica. Quiero agradecerte, Ricardo, la presentación que has hecho. Yo creo que Bion, como todos nosotros, somos personas que no terminamos de aprender a conocerlos. Quería compartir algunas dudas al respecto. Blecher habla de un encuadre blanco. Y el encuadre blanco es el paciente que llega, asocia, sueña, paga, no se queja por los aumentos, pero por ahí le cambias un poquito el encuadre y brota toda una parte psicótica. Por ahí te demoras un día en llegar después de vacaciones y se desequilibra completamente, ¿no? Me hacía acordar un poco esto, algo de lo que tú estabas compartiendo. Y otra cosa que me da vueltas es el lugar del afecto.
como decía el colega anterior, a mí me preocupa cuando hay gente que no le cree al paciente y no le cree ni la mitad ni nada, porque el paciente también sufre porque no se ha creído en él. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, en una dicotomía entre certeza y confianza, ¿no es cierto? Pero la confianza supuestamente es un afecto que se va a ir desarrollando en la relación y es importante para poder conocer, porque antes pensábamos que primero el desarrollo cognitivo y después el afectivo. Ahora sabemos que si no hay un contexto afectivo, una base afectiva, el bebé no se va a arriesgar a conocer y a tantear el entorno. Entonces, esas cosas me daban vueltas como para poderlas plantear más que como una pregunta, como una reflexión. Muchas gracias a ustedes y a APM por la presentación. Gracias, Miguel. Ricardo, no sé si quieras comentar algo. Sí, muy interesante, Miguel, gracias y saludos hasta Lima. Qué padre que te conectes con nosotros desde allá. Sí, dice bien, Miguel. Me parece que el compromiso de Bion es con la verdad, digamos. Habría que tener todo una otra disertación sobre el tema de la verdad y la mentira en Bion, que es muy interesante, ¿cierto? Pero a mí me parece como muy importante que Bion en algún punto defiende la mentira. Él dice que todo paciente es mentiroso y no lo dice peyorativamente, es como un derecho que tenemos todos hasta estar en condiciones de entrarle a la verdad. La verdad está ahí en espera de ser pensada, pero esa espera necesita un trabajo psíquico que a veces lleva muchos años, y mucho vínculo y mucho trabajo para poder entrar ahí. La verdad es este pensamiento en busca de pensador, precisamente. Y ahí está, el Bion dice, la verdad no necesita a nadie, la mentira sí necesita a alguien con el cual se coluda uno. La verdad se sostiene en sí misma. Lo que es difícil es encontrar las condiciones para hallarla, ¿no? Entonces, ciertamente, un psicoanalista, desde el punto de vista de Bion, tiene fe en la verdad y a veces tarda muchos años y muchas sesiones para poder llegar a tocar ese momento verdadero, que a propósito del afecto, es un momento de experiencia emocional. Fundamentalmente, la teoría bioniana deja a un lado temas como pulsión, eros y tánatos, ya lo he dicho, y él más bien habla de conocer y ser conocido en la verdad como una experiencia emocional catastrófica, ¿no? Y eso se tiene que preparar por mucho tiempo. Entonces, entiendo tu inquietud y me parece como muy, muy acertado, ¿no? Lo que tú mencionas. Gracias. Gracias, Ricardo. Le damos la palabra a Alma, que también está esperando compartir algo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va un poquito con pena porque la verdad entré un poco tarde, entonces no sé si hayan hablado de esto antes, pero mi pregunta es si el paciente psicosomático tiene alguna relación con esta relación de continente-contenido de Bion, sobre todo creo que el término que usa Bion es reverie, creo, la traducción que hace la madre al bebé, y con qué tipo de paciente se relaciona, con el nothing o con el nothing. Gracias, Alma. Adelante, Ricardo. Sí, sí, Bion sí abordó la psicosomática, pero muy en su estilo, ya saben cómo se las gasta. Entonces, él le llamaba más bien los somatopsicóticos. Él siempre cambia las palabras y juega con ellas, un poco como Lacan lo hace. Entonces él decía psicosomático o somatopsicótico. El asunto es que para Bion lo psicosomático es una evacuación al cuerpo, es cuando no se puede pensar, la función alfa se invierte o enferma y entra en un proceso de reversa. Tal cual, en inglés la palabra es reversal. Hay un pasaje en Aprendiendo de la Experiencia
donde habla de que la función alfa en un momento dado puede entrar en negativo y se hace en reversa. Uh-huh. Y entonces lo que era para pensar ahora es para evacuar y se vuelca, entre otras cosas, al cuerpo. Esa es una posible salida. La psicosomática, entonces, es que se ha dejado de pensar algo y se está evacuando al cuerpo. ¿Ok? Es una salida posible, pero para él esto entra dentro de las fallas de la función alfa. Entonces, la psicosomática es muy interesante pensarla desde el esquema bioniano, sin duda. Entraría en los pacientes vacíos, en los pacientes de la nada, porque en un momento dado precisamente dejan de ser pensados y de pensar, y esto se vuelca contra sí mismo. Lutemberg, que ya citó por aquí Liliana, habla un poco, tiene algún trabajo en sus últimos libros sobre cómo, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes tienen que ver con la inversión de la función alfa, ¿sí? Es decir, que el cuerpo ataca al cuerpo, o en la versión psíquica, la mente ataca a la mente. ¿Sí? La función alfa se trastorna en algo en contra de uno mismo. ¿Sí? Y está este famoso sueño que cuenta Meltzer de una paciente cuyas uñas crecían hacia adentro y entonces se encarnaban en el cuerpo y empezaban a atacar sus órganos, ¿no? Este sueño que tuvo un paciente de Meltzer sirve de ilustración para entender qué es la reversión de la función alfa. La reversión de la función alfa es que algo que era para crecer ahora deviene para destruir, ¿no? Y es un muy buen ejemplo, las uñas creciendo para adentro. La psicosomática es eso, es que la mente y el cuerpo se están atacando constantemente, ¿no? Eso es lo que podría decir. Lo que es complicado en Bion es encontrar en dónde habla de psicosomática. Él no tiene una obra ordenada o temática. Tienes que meterte por ahí para encontrar unas cuantas frases que dijo al respecto, ¿no? Uh-huh. Ok, gracias, Ricardo. Sí, justo estaban preguntando vía chat interna eso, ¿no? Que si tenías algún dato bibliográfico de dónde leer de psicosomática de Bion, pero bueno, creo que habrá que aventurarse por todo Bion, ¿no? Para irlo. Así pasa con Bion. Sí. Digo, te puedo decir la página 53 en Aprendiendo la Experiencia o así, pero no es que tenga, igual que Winnicott, ¿no? Creo que la de Winnicott está un poquito más ordenada, pero lo de Bion es adentrarte y empezar a encontrar estas perlas, ¿no? Uh-huh. Ok. Gladys Michelena, por favor. Creo que tu micrófono. ¿No te escuchamos todavía, Gladys? Si quieres, en lo que resuelves, ahorita regresamos contigo y quizás pasar a Lilian, que también tiene la mano levantada. Sí, seguro. Si no me oyen, no hay manera. No, ya te escuchamos, Gladys. ¿Ahora sí? Ya, ahora qué sí. bueno. Perfecto. Bueno, mucho gusto a ustedes, al doctor Ricardo en especial, como el doctor que se presentó de Monterrey, el otro doctor que dijo que era de Perú. Yo soy de Caracas, Venezuela, de la zona. Bienvenida. Gracias, Liliana. Estoy con ustedes en una suerte de oasis, porque la verdad es que la teoría y el pensamiento bioniano, en lo personal, porque yo creo que siempre terminamos siendo analistas de acuerdo a cómo somos y lo que nos va encajando, ¿verdad? Y el pensamiento bioniano y yo fue amor a primera vista, pero tengo que confesar que mi analista era bioniano, supervisó en Londres con Bion,
Y le voy a ofrecer al doctor Ricardo 2 libros de él, que es el doctor Antonio García. Entonces, mamé en ese diván, sin palabras, pues todo este modelo y uno aprende. Y bueno, me resulta fascinante. Tiene de filosofía, de poesía, es tan humano, tan profundo. Y con el perdón, pero en estos tiempos hay tantas cosas por Zoom que uno bueno, no sé, uno tiene que seleccionar, que escoger. Y estoy encantadísima de que alguien me dijo de ustedes y llegué. Entonces, eso es lo primero. Estoy feliz, encantada y lo agradezco. Lo otro que quería preguntarle, doctor, fíjese, me llamó mucho la atención cuando aparece en la segunda etapa de Bion que él no hace caso a la historia. No obstante, la función alfa y los elementos beta, digamos, están asociados a las vivencias que se han tenido todavía no pensadas, las que están quedando allí, que hacen efecto en nosotros, pero todavía no ha habido la posibilidad de que se transformen en algo que podamos reconocer como algo vivido. Y cuando uso estas palabras, uso el pasado, lo cual no quiere decir que la función alfa no tenga que ver con el presente también. Fíjense, mi analista decía algo que no sé si será o no bioniano, como el otro doctor de Perú mencionó una frase del suyo, yo voy a tomarme la libertad de mencionar una frase de mi analista. Y él decía, él era cubano, y decía, mire, el trabajo de uno es sentarse ahí y tratar de ver qué le pasa al pobre infeliz que uno tiene enfrente. Sea consciente, inconsciente, preconsciente, paraconsciente. Entonces, creo que resume el espíritu bioniano. Entonces, quería preguntarle un poco los elementos beta y la función alfa. Y me gustaba también comprender un poco mejor, en ese sentido también, la psicosis blanca, porque Bion nos habla de los elementos psicóticos de la personalidad que tenemos todos por tantas cosas vividas que no las podemos identificar ni traer en forma de pensamientos en sí mismo. Bueno, y los abrazo a todos porque estoy encantada, en especial al doctor Ricardo. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Adelante, Ricardo. Gracias. Gracias, Gladys, qué gusto. Y qué bueno que nos escuchas. Y saludos a Caracas, qué padre que estés con nosotros desde allá. Y que menciones al doctor García, ¿no? Sí tengo un libro de él, el de Introducción a la obra de Bion, que es muy bonito, que la portada es la tabla, ¿no? Pero yo feliz de tener muchos más de él. Sí me parece una persona muy lúcida, que hace una lectura muy propia de Bion y no desconocía que había supervisado con él, que me parece fabuloso. Qué interesante que estén trayendo los recuerdos de los propios análisis también, porque justamente tiene que ver con esta dupla continente-contenido. Precisamente el psicoanálisis es saber que no estamos solos y que podemos pensar a alguien porque alguien más ya nos pensó. Y eso es muy, muy básico en la lectura bioniana, pero muy, muy importante. En relación a la psicosis blanca, que es más un concepto de Green que de Bion, pero que es importante y que toma de alguna forma de él, tiene que ver precisamente con que lo blanco, o también le va a llamar lo neutro, lo vacío, ¿sí? Tiene esta característica precisamente de pasar desapercibido, de ser asintomático, o por lo menos el tipo de síntomas que nosotros conocemos, más floridos, más expresivos, más manifiestos, aquí no se notan. Y esto es una tragedia contemporánea. Digamos que muchas de las patologías más severas hoy están, digamos, coludidas con lo que la sociedad ve como normal, o sea, normalizado,
y desde ese sentido no hay cómo detectarlas. Por eso decía que es como un grito que no se escucha, o una música en silencio, o un lienzo en blanco, o la palabra en medio del poema, ¿no? Entonces, como psicoanalistas nosotros, por eso decía y citaba a Bion, que decía que tenemos que agudizar nuestra capacidad de observar en la oscuridad, justamente observar ahí donde los otros dicen que no hay nada, nosotros atrevernos a decir, no, sí hay algo, y además algo grave, ¿no? Algo grave. Bion decía que el analista es un hombre vestido de negro en un diván, en un cuarto oscuro buscando un gato negro. Esta es la metáfora que trae, ¿no? Es un hombre vestido de negro en un cuarto oscuro buscando un gato negro y sin embargo lo encuentra. Y lo encuentra porque ha agudizado esta capacidad de observar en la oscuridad, que no es más que una metáfora de escuchar lo inconsciente, pero un inconsciente que no es el inconsciente reprimido. Este otro inconsciente está más bien sepultado y su forma de manifestación es diferente. No la vas a encontrar en la palabra, tal vez lo que se dijo en el cuerpo quizá, ¿sí? O en lo sensorial, o en el uso del encuadre, como ya también nos dijo nuestro colega de Perú, ¿sí? Listo, gracias. Y gracias, Gladys, un placer. Gracias. Ya estamos también sobre el tiempo. Me gustaría que Lilian y después Esther nos comentaran para que Ricardo también pueda aprovechar y responder o comentar al respecto. Adelante, Lilian. Gracias. Hola, pues es un placer estar acá con Ricardo. Siempre sus conferencias y sus pláticas súper precisas, claras, ¿no? Y bueno, muchas gracias por este espacio. Y yo la verdad tengo una duda, a ver si logro plantearla. Decías, Ricardo, que en esta cosa de la no cosa y la nada, ¿no? La nada entiendo que es la psicosis blanca, algo vacío, o sea, la nada, un espacio, algo que no tuvo espacio, sin tiempo, ¿no? Y yo me quedo pensando, o sea, en algo como que no ocurrió y que debió de haber ocurrido, ¿no? Eso fue lo que yo entendí, ¿no? Es lo blanco del objeto y que está en estos estados como muy perturbados de la nada y del no acontecimiento. Y yo me quedo pensando en esto de, o sea, y que viene de una falla, ¿no? En la función alfa de la madre. Y me quedo pensando en este concepto de Bion, de ser continente para el contenido del paciente. Pero justo aquí es donde surge mi duda. Si es si es algo que está como sepultado, si es un lienzo en blanco, si es la nada, lo negro, lo que no aconteció, para mí es algo que no hay un contenido, ¿no? Entonces, en la función como analista, yo pensaba que más que crear un continente para su contenido, lo primero que tenemos que hacer es más bien crear un contenido, ¿no? Para poder ser continente, porque pues no hay nada ahí, ¿no? O sea, está en la nada, no aconteció. Esa es mi duda, ¿no? Porque tú hablabas de que este contenido está lanzado a la nada, pero yo lo pienso, Ricardo, así lo recibo yo, como que ni siquiera hay un contenido, ¿no? O sea, ni siquiera hay algo, y entonces siento que como analista debemos de empezar a crear justo este contenido para luego poder ser un continente. Esa es mi duda. Gracias. Si quieres de una vez también, Esther, nos gustaría escucharte para finalmente darle la palabra a Ricardo. Sí, claro que sí. Un gusto, Ricardo, como siempre, igual pienso que estos espacios dan mucho para reflexionar, pensar y conectar, ¿no? Un poquito pensando la diferencia entre discernir los pacientes no cosa y los pacientes nothing, me es como muy claro poder palpar
cómo nos puede llegar un paciente, no cosa. Pero nomás no se me ocurre cómo detectar a un paciente nothing. Entonces sí quería a ver si nos puedes ilustrar con un poquito de tu experiencia clínica para darnos luz en este rubro. Gracias. Sí, gracias. Hola Lilian y Esther, qué gusto. A ver, lo que pregunta Lilian tiene mucho sentido y se conecta con lo que dice Esther, porque un analista brinda continente y contenido, brinda los dos, y precisamente el paciente nada, llamémosle así, necesita de las dos cosas, necesita la continencia y necesita el contenido. Esa es la gran diferencia con Bion, creo que él tiene sobre, digamos, sobre su objetivo en el análisis, el que un paciente pueda vivir por primera vez cosas que no ha podido vivir. Es decir, Bion es un autor, junto con Meltzer, creo, que tiene como una idea muy interesante sobre que en el psicoanálisis acontezcan cosas por vez primera. Es decir, que haya realmente, o sea, esto que hablé de los nacimientos mentales, de los bebés no nacidos aún, tiene que ver con eso. Recuerda que para Bion los pensamientos ahí están, pero lo que no hay es la experiencia emocional para pensarlos. ¿Sí? Entonces, dos ejemplos que no voy a dar de mi clínica por cuestiones de confidencialidad, pero sí dos ejemplos de autores bionianos que hacen viñetas clínicas y que me estoy acordando. Primero, en Ogden, en su artículo sobre los 3 tipos del pensar, habla de una paciente muy grave y una paciente que yo considero, leyendo Ogden, de psicosis blanca, ¿sí? Y que en un momento dado la paciente, ya muy avanzado su análisis, le dice a Ogden, es que yo nunca había entendido qué era la bondad hasta que usted me hizo sentir la bondad. Y es un momento como de mucha gratitud en su análisis, donde la paciente lo que está asignando, digamos, lo que está dando a entender es que cualquiera puede escuchar la idea de bondad, pero otra cosa es experienciarla o sentirla. Y eso solo lo puedes dar teniéndola, por ejemplo, en un análisis, con un analista bondadoso, lo que eso sea que signifique, ¿no? O sea, un analista atento, conectado, tolerante, dispuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un analista brinda la experiencia de, es decir, el continente, pero también el contenido, es decir, ser bondadoso. ¿Sí? Entonces, las ideas están ahí siempre, ideas bondad, amor, odio, la idea que quieras, pero el punto es que el análisis las pone a pensar a partir de vivirlas en sesión, ¿ok? En ese sentido, Ogden ilustra muy bien en ese artículo cómo se puede pasar de la nada a la experiencia de algo que ya se vuelve función, porque a fin de cuentas, lo que acaba teniendo esta paciente ahora es su propia capacidad, ahora ella, de ser bondadosa, quizá con otra persona, ¿no? Entonces es un cúmulo como es un proceso, pues es un cúmulo como de hallazgos, ¿no? Por eso dices bien, el analista, sobre todo el analista de estos pacientes blancos vacíos, lo que brinda primero es una experiencia novedosa, que ese es un contenido, y eso eventualmente se convierte en función psicoanalítica de la personalidad. Otra forma de decir esto es lo que los Botellas dicen en su fórmula de solamente adentro, también afuera. ¿Sí? No sé si han escuchado esa frase de César Botella. Solamente adentro, también afuera, quiere decir que hasta que algo
se interioriza, entonces eso se encuentra afuera. Y el ejemplo que da Botella es, tú no puedes encontrar, por ejemplo, personas confiables hasta que no tengas integrado la función de confiabilidad. En ese sentido, es solamente adentro, una vez teniendo la función mental confiabilidad, encuentras gente confiable afuera. Entonces, digamos que el paciente nada, pues no ha tenido mayoritariamente estas experiencias como confiabilidad, bondad, etcétera, etcétera, y por lo tanto no pueden registrar en el afuera algo que no está incorporado dentro. No tienen ni el contenido ni el continente. Y entonces ahí el analista le toca hacer la doble chamba, ¿no? El continente lo da por el simple encuadre y por echar a andar el proceso, pero el contenido lo dará por la experiencia emocional de brindar experiencias emocionales que no ha tenido antes el paciente. ¿Ok? Bien. Gracias. Pues, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que ha sido un gusto escucharte y también a todos los demás que nos han compartido y mucho más saber que estamos en contacto con personas de otros países, ¿no? Hay muchas felicitaciones también por acá por el chat. Preguntan si, que de hecho si tú también comentabas, si hay algún grupo de lectura o forma de contactarte, ¿no? Para seguir dialogando al respecto. Ricardo comentaba que está por abrir un grupo de estudio de lectura de Green y de Bion. Entonces, si están interesados, ¿crees que podamos dejar tu mail por aquí, Ricardo? Está silenciado. Sí, pueden escribirme a mi mail, Velasco Ricardo, con... Creo que aquí lo tengo, mira, lo comparto. Con doble R, Ricardo. Ah, ok. Ricardo@gmail.com. Ya lo estoy anotando aquí. Ah, ok. Yo había puesto el otro. Ok. Sí, también el otro Ricardo Velasco 75 o Velasco Ricardo, cualquiera de los dos. Y sí, estoy próximo por abrir un grupo de lectura que me han pedido mucho de Bion y Green. Entonces, sí, si alguien está interesado me puede escribir un mail y ya les doy más datos. Ok. Pues Sí. te agradecemos mucho, Ricardo, a nombre de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ojalá que podamos coincidir más adelante en otra sesión, en otro espacio como este. ¿Okay? Claro que sí, yo encantado. Liliana, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes. Un abrazo. Gracias a todos. Les recordamos además la sesión científica quedó grabada y quizás en un par de días se estará subiendo a la página de la asociación. ¿Ok? Gracias y hasta